La mayoría de las personas camina sobre ella sin saber que está frente a una gema cuyo valor puede superar los $30.000 por quilate en su máxima calidad. En caminos rurales, cauces secos o entre rocas erosionadas por el tiempo en el sur de México, yacen fragmentos que parecen poco más que piedras verdosas comunes. Pero basta una luz tenue o una mirada entrenada para detectar el primer indicio. Un brillo oleoso, tenue, no reflectante como el del vidrio, sino más bien como la superficie de una hoja húmeda. Esa sutil diferencia visual ha significado la pérdida, o la fortuna, de muchos recolectores que no sabían qué buscaban. Lo extraordinario es que no se trata de una piedra rara en cantidad, sino en comprensión. La mayoría de los habitantes en zonas como Oaxaca, Chiapas o Guerrero ha visto o manipulado esta roca sin notar su valor latente. Muchos la asocian con jade falso, o simplemente como adorno artesanal sin mercado. Pero no todas las piedras verdes son iguales, y ahí radica la oportunidad. La verdadera jadeíta, la variedad más codiciada, comparte espacio geológico con materiales visualmente similares, pero químicamente y ópticamente distintos. Lo que se pasa por alto es la convergencia de condiciones únicas, zonas de subducción tectónica, presión hidrotérmica y la presencia de elementos como aluminio y sodio en niveles específicos. Todo eso se dio en los cinturones serpentinizados del sur mexicano, creando un nicho perfecto para la formación de jadeíta auténtica. Pero este conocimiento rara vez se transfiere de la geología académica a la recolección en campo. La piedra no se anuncia, y menos aún cuando está cubierta de pátinas o alteraciones superficiales por intemperismo. En esos mismos lugares, hay quienes han recogido muestras que después fueron rechazadas por compradores intermedios, solo para ser enviadas a laboratorios en China donde se identificaron como jadeíta tipo A. Sin tratamientos, con color natural y translucidez excepcional. Lo que localmente se descartó por poco brillante o muy opaco, en realidad contenía estructuras microcristalinas de altísima densidad, imposibles de replicar en materiales sintéticos sin dejar rastros. Esta piedra no solo resiste la categorización casual, sino que premia el conocimiento técnico. Y mientras se la siga confundiendo con imitaciones más baratas como la serpentina, seguirá habiendo margen para descubrir auténticas joyas a la vista de todos. Pero, ¿cómo distinguirla antes de usar un microscopio o pagar un análisis de laboratorio? Ahí comienza el siguiente nivel de observación. La primera diferencia está en la superficie, y es tan sutil que casi nadie la nota: el lustre. Mientras que muchas piedras decorativas reflejan luz con un brillo vítreo o incluso apagado, la jadeíta de buena calidad revela un resplandor aceitoso, casi húmedo, que no deslumbra pero tampoco se pierde en la opacidad. Este brillo graso es una pista visual temprana que, cuando se ve con luz natural indirecta, revela más que cualquier color llamativo. Y sin embargo, no basta con mirar. El tacto también ofrece una sorpresa. Al sostener una muestra seca en la mano, su densidad supera a la del cuarzo. Una pieza del tamaño de una nuez puede sentirse curiosamente pesada, más cerca del peso de una piedra metálica que de una común. Esta densidad, si bien subjetiva, puede ayudar a descartar materiales más livianos como la serpentina, 2.5 G/cm superíndice 3, mientras que la jadeíta oscila entre 3.3 y 3.5 G/cm superíndice 3, acercándose a la del granate o incluso al corindón en algunos casos. La forma también importa. Aunque muchas se presentan como fragmentos sin forma definida, algunas muestran signos de fractura concoidea, curvas suaves en la superficie rota, o incluso esquistosidades finas asociadas a su formación metamórfica. Estos detalles, visibles con una lupa de 10x, permiten distinguirla de imitaciones moldeadas, que a menudo presentan líneas de burbujas, escamas plásticas o superficies pulidas artificialmente. En campo, una herramienta simple como una lupa joyera y una buena fuente de luz son suficientes para una primera criba. Si bajo aumento se observan inclusiones fibrosas, puntos negros dispersos o zonas translúcidas internas sin líneas de burbuja ni capas, hay razones para profundizar. Pero también hay falsos amigos. Algunas piedras vítreas teñidas logran imitar el color verde jade con sorprendente eficacia. Sin embargo, ninguna imitación barata iguala al patrón interno de la jadeíta auténtica. Una red de microgranos tan compacta que la luz la atraviesa suavemente, sin dispersarse en zonas opacas o estrías. Lo más importante en esta fase es no desechar muestras prometedoras por carecer de color uniforme o brillo evidente. De hecho, muchas jadeítas de valor inician como piedras opacas, cubiertas de una corteza alterada por oxidación. Un leve pulido con papel de carburo de silicio, grano 600-800, en una pequeña zona puede revelar una ventana.
Si el color interno mejora notablemente y la superficie comienza a brillar con suavidad, es señal de que hay más debajo. Así, antes de cualquier herramienta eléctrica o prueba destructiva, lo que separa a un observador casual de un buscador informado es la capacidad de leer lo no evidente: peso, lustre, textura. 3 propiedades que, combinadas, permiten reducir una muestra de 20 piedras verdes a 3 candidatas reales. Pero aún con esa selección, la ubicación importa más de lo que parece. ¿Dónde exactamente se forman estas piedras en México y qué condiciones deben coexistir para que la jadeíta aparezca? Esa respuesta está bajo nuestros pies, literal y geológicamente. Encontrar jadeíta auténtica en México no es cuestión de suerte, sino de lectura precisa del terreno. Las áreas más fértiles para su aparición coinciden con zonas donde placas tectónicas han colisionado y donde antiguos fondos oceánicos se elevaron hacia la superficie. En particular, las regiones de Oaxaca, Chiapas y Guerrero poseen cinturones serpentinizados, terrenos metamórficos ricos en minerales alterados por fluidos calientes y presiones extremas. Estos cinturones marcan el paso de procesos de subducción, donde la presión y la temperatura permitieron que minerales como la jadeíta cristalizaran a partir de soluciones ricas en sodio y aluminio. Una característica distintiva de estos terrenos es la presencia de serpentinitas, rocas verdes, resbaladizas al tacto, formadas por minerales como la antigorita y la lizardita. Pero no toda zona con serpentinitas produce jadeíta. La clave está en la mezcla, donde la serpentinitización se cruza con zonas de falla o contacto hidrotermal, especialmente aquellas que contienen pizarras verdes, esquistos azules o eclogitas, aumenta la probabilidad de encontrar jadeíta de grado gema. Estos terrenos pueden detectarse con mapas geológicos disponibles en universidades o en los catálogos del Servicio Geológico Mexicano. En campo, un buscador informado no solo observa la roca madre, sino también el patrón del agua. Arroyos estacionales, quebradas en laderas y meandros en zonas de altitud media son puntos de acumulación donde fragmentos más densos se concentran con el tiempo. No es raro que una piedra de alta calidad haya viajado cientos de metros desde su origen por arrastre hidráulico. Por eso, los bordes interiores de curvas en arroyos o el fondo de pequeños cañones secos durante la temporada seca se convierten en zonas estratégicas de muestreo. Allí, la búsqueda no comienza con una pala, sino con el ojo. Se trata de identificar primero la roca anfitriona. Boulders grandes con superficies verdes y fracturas suaves, a menudo acompañadas de vetas blancas o negras. Si al romper una esquirla el color verde persiste en el interior y no muestra capas diferenciadas, podría ser jadeíta. Mejor aún si alrededor se encuentran fragmentos con textura fibrosa, especialmente actinolita o tremolita, que son minerales indicativos de un ambiente propicio. La mejor hora para inspección visual es temprano por la mañana o al atardecer, cuando la luz rasante resalta el brillo oleoso de las piedras. Un error común es buscar en pleno mediodía, cuando el reflejo aplana los contrastes y dificulta la lectura del lustre y la textura. Algunos recolectores también usan agua para mojar las piedras. Esto acentúa el color y revela zonas de translucidez, aunque también puede generar falsos positivos si no se seca bien la muestra. Con el terreno identificado y los primeros fragmentos seleccionados, el siguiente paso es verificar si estos indicios realmente apuntan a jadeíta. Pero aquí entra una complicación inesperada. Ciertos minerales secundarios imitan su apariencia, y si no se identifican correctamente, pueden conducir a meses de trabajo en falso. ¿Cómo reconocer esas imitaciones y no perder tiempo valioso en muestreo inútil? La respuesta vendrá con los primeros indicadores minerales que acompañan, o delatan, la presencia de jade real. La aparición de ciertos minerales acompañantes puede inclinar la balanza entre una simple roca y una veta con potencial millonario. En los entornos serpentinizados donde se forma jadeíta, uno de los primeros indicios valiosos es la actinolita. Un mineral fibroso de color verde pálido a oscuro que, al observarse al microscopio de mano, presenta una estructura acicular o en agujas diminutas. Aunque no es jadeíta, su presencia en superficie o como parte de una matriz más dura sugiere que las condiciones de presión y temperatura necesarias para formar jade también estuvieron presentes. Otro mineral clave es la epidota, reconocible por su tono verde pistache y su hábito prismático. A diferencia de la actinolita, la epidota tiene un brillo más vítreo y bordes más definidos. Su presencia indica una etapa de alteración hidrotermal compatible con la cristalización de jadeíta. Cuando estas dos aparecen juntas, especialmente en zonas de fracturas rellenadas, vale la pena examinar todo el entorno. Lo mismo ocurre con trazas de clorita, un mineral escamoso verde oscuro que forma parte de las pizarras verdes y puede acompañar jadeíta secundaria. Estos minerales indicadores se pueden detectar en campo sin necesidad de equipo complejo.
Una lupa de 10x y una hoja de referencia con imágenes reales bastan para diferenciar la actinolita de la serpentina, o la epidota del simple feldespato verde. Además, aplicar un pequeño raspado con una herramienta metálica o una navaja puede revelar diferencias táctiles. La jadeíta tiende a ser más resistente al rayado, mientras que la actinolita se fractura más fácilmente en escamas. En muestras pequeñas, un leve golpe con martillo sobre una tela gruesa permite ver la fractura. Jadeíta genuina rompe con superficies concoideas, como el vidrio, mientras que imitaciones o minerales acompañantes se rompen en fibras o láminas. También conviene realizar una revisión rápida del entorno en busca de magnetita o ilmenita, que aunque no estén directamente asociadas a la jadeíta, ayudan a descartar zonas que solo contienen serpentinitas ferruginosas sin potencial gemológico. Un pequeño imán de neodimio puede arrastrarse sobre la superficie de piedras pulidas por el río. Si hay atracción, se trata probablemente de un entorno dominado por óxidos de hierro, no apto para jade. Lo esencial aquí no es solo encontrar la piedra correcta, sino entender el paisaje mineral que la rodea. Una muestra aislada, sin sus indicadores clave, suele ser resultado del transporte mecánico desde otra zona. Pero cuando hay un conjunto de señales, actinolita fibrosa, epidota prismática, clorita dispersa y ausencia de respuesta magnética, es probable que el buscador esté sobre una veta madre o un punto de depósito secundario cercano. Sin embargo, aún con todos estos indicios positivos, la muestra debe enfrentar una prueba fundamental: su resistencia al rayado. Este sencillo test casero es suficiente para descartar más de la mitad de los falsos positivos, y puede realizarse con herramientas de bajo costo que caben en cualquier mochila. Pero los resultados no siempre son lo que se espera, y es ahí donde se separan las rocas de las verdaderas gemas. La prueba de dureza puede parecer rudimentaria, pero su poder para revelar la identidad mineral no debe subestimarse. En el caso de la jadeíta, su dureza en la escala de Mohs oscila entre 6, 5 y 7, lo cual significa que no debe ser rayada fácilmente por un cuchillo de acero, 5.5, ni por vidrio común, 5.5, 6. Esta resistencia la distingue de la mayoría de sus imitaciones visuales, como la serpentina, 2.5, 4.5, o incluso algunos feldespatos verdosos, que se rayan con facilidad. Sin embargo, si el buscador intenta rayarla con cuarzo, dureza 7, la jadeíta puede mostrar apenas un trazo superficial o incluso resistirlo, dependiendo de su grado de compactación y pureza. Un método más controlado es usar una lija de carburo de silicio, preferiblemente entre grano 800 y 1000. Este material tiene una dureza superior al cuarzo, 9, y si la jadeíta presenta solo un pulido leve pero no se desgasta visiblemente con pocos movimientos, se confirma su tenacidad. A diferencia de muchas gemas, la jadeíta no solo es dura, sino tenaz. Resiste golpes y presiones sin fracturarse en astillas, lo que la hace ideal para tallas intrincadas, razón por la cual fue tan valorada en culturas mesoamericanas y sigue siéndolo en el mercado asiático. Es crucial realizar esta prueba en una zona marginal de la muestra, ya que si se trata de jadeíta de calidad gema, cada milímetro perdido puede significar una reducción significativa en su valor de mercado. También conviene limpiar previamente la superficie con agua y un cepillo suave para eliminar partículas que podrían falsear el resultado. Una piedra con costra puede dar la impresión de ser más blanda si la capa externa está alterada o hidratada. Pero incluso una muestra que supera esta prueba puede no ser jadeíta. Existen otros minerales, como la onfacita o ciertas variedades de piroxeno, que comparten dureza y color, pero no alcanzan ni el valor ni la estructura interna de la jadeíta. Por eso, esta prueba debe combinarse con otras no destructivas antes de considerar un envío al laboratorio. Curiosamente, una señal que puede reforzar la autenticidad es la falta de respuesta a imanes. A diferencia de algunas imitaciones teñidas que contienen partículas metálicas o minerales ferrosos, la jadeíta verdadera no contiene hierro en niveles que produzcan atracción magnética perceptible. Un simple imán de neodimio, al no adherirse ni moverse sobre la superficie, ayuda a descartar piedras compuestas con magnetita o ilmenita. Esta exclusión es especialmente útil en entornos donde se han reportado falsificaciones fabricadas con aglutinantes ferrosos para simular peso y color. Pero aún falta una prueba más reveladora: la reacción óptica bajo aumento. Aunque muchas piedras pueden imitar el color y la dureza, pocas replican la forma en que la jadeíta interactúa con la luz. Aquí es donde entra la lupa de joyero como filtro final antes del análisis más profundo. Lo que se ve en sus fracturas internas, y lo que no se ve en forma de burbujas o estrías artificiales, puede sentenciar la muestra como auténtica, o como una imitación de valor nulo. Una lupa de 10x no solo amplifica el detalle, desenmascara.
Cuando se observa una muestra supuestamente valiosa bajo aumento, el ojo entrenado busca dos cosas: lo que está y lo que no debería estar. En una jadeíta verdadera, el interior revela una textura finamente granular, como una red de cristales tan compactos que apenas dejan pasar la luz en fragmentos delgados. Esa microestructura es clave. Mientras que el vidrio teñido muestra superficies lisas y sin grano, la jadeíta presenta una especie de azucarado interno, con zonas que difractan suavemente la luz cuando se mueve la piedra. La ausencia de burbujas también es decisiva. Muchas imitaciones de bajo costo se fabrican fundiendo vidrio con colorantes verdes, lo que genera pequeñas burbujas atrapadas en el interior. Estas se detectan fácilmente con luz dirigida. Aparecen como esferas perfectas, algunas con halos, imposibles de formar en condiciones geológicas naturales. Si una sola burbuja se encuentra, la muestra se descarta como falsa. Otro patrón a evitar son las estrías curvas o capas delgadas que cruzan la piedra en forma paralela, signo de prensado artificial en imitaciones de resina o jade reconstruido. Por otro lado, las jadeítas genuinas pueden incluir inclusiones oscuras o minerales acompañantes como granate, grafito o incluso pequeñas venas de albita. Lejos de restarles valor, estas inclusiones naturales bien distribuidas pueden autenticar su origen geológico y dar pistas sobre su región de formación. De hecho, ciertos patrones internos, como nubes, musgos o estructuras moteadas, son valorados en el tallado artístico y considerados únicos por coleccionistas. La refracción de la luz es otro elemento revelador. La jadeíta es monorrefringente, lo que significa que la luz se comporta de forma uniforme al atravesarla, sin desdoblamientos. Esto contrasta con materiales como la calcita o ciertos vidrios sintéticos de alto índice que pueden mostrar doble imagen bajo lupa. Un pequeño truco de campo consiste en observar letras impresas a través de un fragmento translúcido. Si se ven nítidas, sin desdoblarse ni deformarse, es otra señal de que estamos frente a jadeíta de buena calidad. Estos exámenes visuales no requieren más que paciencia, buena luz y conocimiento estructurado. Y aunque aún no confirman la identidad gemológica con certeza absoluta, sí permiten reducir drásticamente los falsos positivos antes de pasar a análisis más costosos. Es el punto en el que muchos recolectores se detienen o cometen el error fatal: enviar a cortar o tallar una muestra sin haber probado su verdadera composición mineral. Pero incluso cuando todo parece alineado, color, dureza, textura, inclusiones, hay un obstáculo final que puede echarlo todo por tierra: confundir jadeíta con jade tratado, o peor aún, con serpentina de alta densidad que se disfraza demasiado bien. En esos casos, la diferencia entre perder dinero y multiplicarlo está en entender el engaño más común: asumir que todo lo verde y duro es jade. El próximo error es más habitual de lo que se cree, y sus consecuencias son irreversibles. El error más costoso en la identificación de jade es también el más frecuente: dar por hecho que lo verde, denso y resistente al rayado es jade auténtico. De todos los falsos positivos, la serpentina de grano fino encabeza la lista. Visualmente, puede ser casi idéntica a jadeíta de baja translucidez, e incluso compartir zonas de color similares: verdes intensos, moteados e inclusiones oscuras. Pero la serpentina carece de la estructura granular compacta de la jadeíta y posee una dureza mucho menor, entre 2.5 y 4.5 en la escala de Mohs, lo que la hace vulnerable a rayones de objetos cotidianos como una moneda de cobre o una lima de uñas. Aún así, la serpentina ha sido explotada comercialmente bajo el nombre erróneo de jade de China o jade coreano, etiquetas que, aunque suenan exóticas, encubren materiales de bajo valor. Esta confusión se agrava con las piezas talladas y pulidas, donde la superficie perfectamente brillante puede engañar incluso a vendedores experimentados. Algunas serpentinas son tratadas térmicamente para realzar su color o impregnadas con polímeros que endurecen su superficie, lo cual puede ocultar su verdadera identidad si no se hacen pruebas directas sobre el material base. Otro error es asumir que jade tratado sigue siendo jade legítimo. En el mercado gemológico se utiliza una clasificación por tipos. Jadeíta tipo A es completamente natural. Tipo B ha sido tratado con ácidos y polímeros. Tipo C ha sido además teñido. Aunque visualmente atractivos, los tipos B y C tienen un valor comercial drásticamente menor y sufren degradación con el tiempo. Bajo exposición a luz UV o disolventes suaves como la acetona, los polímeros y colorantes pueden revelar su presencia. Parches de color que se desvanecen, fluorescencia inesperada o una película aceitosa que aparece al secar la superficie. Las pruebas caseras no siempre son definitivas, pero sí útiles para filtrar. Por ejemplo, sumergir la piedra en acetona durante 30 minutos no debería alterar una jadeíta natural. Si la superficie pierde brillo,
se vuelve pegajosa o muestra decoloración, es muy probable que se trate de un tipo B o C. Del mismo modo, una lámpara UV de onda larga puede revelar fluorescencia blanquecina o verdosa en piedras tratadas, mientras que la jadeíta tipo A suele mostrarse inerte o con un leve azul verdoso uniforme. En algunos mercados locales, especialmente en zonas turísticas, se venden piezas supuestamente hechas con jade maya que en realidad son compuestos de vidrio coloreado o resina moldeada. Estas imitaciones son fácilmente detectables con lupa y lupa UV, pero su presencia masiva ha creado una cultura de desinformación que hace aún más difícil para los recolectores y pequeños comerciantes identificar material valioso. El punto crítico aquí es que incluso cuando todo parece correcto en campo, peso, color, dureza, inclusiones, la validación exige una estrategia precisa. No basta con la observación, ni con pruebas reactivas al tacto o al rayado. El siguiente paso es estructurar un proceso riguroso que permita muestrear, documentar y validar la zona sin destruir su potencial económico ni comprometer la integridad de las muestras. Para eso, es necesario conocer el flujo exacto de trabajo en campo, desde la recolección hasta la clasificación, y del muestreo puntual al archivo georreferenciado. Es ahí donde comienza la minería responsable, y la verdadera oportunidad. El proceso de trabajo en campo marca la diferencia entre un hallazgo fortuito y una oportunidad replicable. Una vez que se ha identificado una zona con potencial, ya sea por terreno serpentínico, presencia de minerales indicativos, o pruebas positivas de dureza y textura, el siguiente paso es aplicar un protocolo de muestreo que reduzca el margen de error y permita regresar a fuentes precisas. Todo comienza con la georreferenciación básica. Aunque no se cuente con GPS de alta precisión, un teléfono con coordenadas activas puede registrar la ubicación de cada hallazgo relevante. Es recomendable tomar al menos 3 puntos de referencia, uno para la roca madre o boulder principal, otro para el punto de recolección exacto, y uno más para el sitio donde se encontraron indicadores minerales sueltos. Estos datos permiten trazar patrones de dispersión y orientar futuras búsquedas. El siguiente paso es la recolección sistemática. No se trata de llenar sacos al azar, sino de seleccionar muestras que representen distintas variaciones de color, textura y densidad dentro del mismo afloramiento o arroyo. Cada muestra debe ser numerada, preferentemente con un marcador indeleble en una bolsa individual, acompañada de una breve nota sobre contexto, profundidad, humedad del entorno, tipo de roca cercana. Esto permite correlacionar características físicas con el entorno geológico sin confusión.